Ya. La plataforma me informa que la grabación se ha iniciado y además me solicita que esta circunstancia se la dé a conocer a los participantes de la misma grabación. Todo esto en virtud de lo que suele denominar su directiva de privacidad, porque en realidad sí es un tema, eh, digamos, eh, el hecho de que ustedes estén participando, se esté grabando, esto luego se va a compartir. Entonces, quizás pueda ser algún tema para algunos el tener que estar presente en la videollamada y que esta videollamada sea grabada. Entonces, lo mejor, una buena política es la de informarles que están siendo objeto de una grabación en este momento y además, bueno, yo usualmente tiendo a eh, ofrecerles a los participantes de una videollamada grabada la posibilidad de oponerse, ¿cierto? Y si se oponen en virtud de la valoración que hago de su derecho a la privacidad. Es decir, bueno, si hay alguien que se opone, entonces no se graba. Pero, eh, dado que es una instrucción de la institución, en el sentido de que deben ser grabadas para estar disponibles en plataforma con posterioridad, bueno, no puedo extenderles ese derecho, ¿no? Eh, lo demás se procede como procedimos el martes pasado, ¿cierto? En que, bueno, el martes, posterior a que termináramos la clase, se ordenó, ¿cierto?, la suspensión de todas las actividades no presenciales, presenciales y semipresenciales, digamos, pero fue con posterioridad a que termináramos nuestra clase. Entonces, quedó la sesión grabada, ¿cierto?, en un enlace, no, en un enlace en UCM virtual para que ustedes la revisen, más o menos pueda proceder de la misma forma ahora, porque ocupo el mecanismo de subir el video a YouTube y dejarles el enlace, porque Teams, no sé, desde mi perspectiva, y a lo mejor estoy equivocado, no da tantas garantías en cuanto a la conservación del material. YouTube tampoco, por cierto, pero eh, creo que da más garantías respecto a la conservación del material, por lo menos para que ustedes puedan revisarlo de aquí al final del semestre. Creo que da más garantías y creo que es una forma más segura de que ustedes puedan tener el material de estas clases videograbadas, ¿cierto?, cuando ustedes lo necesiten. Entonces, por eso procedo de esa forma, ¿no? Bueno, estamos entonces, habiendo hecho esas observaciones preliminares, estamos en el ramo de Derecho Empresarial y vamos a comenzar a revisar los contenidos que nos toca hoy día, como decía, los que correspondían a la semana 3. No obstante, calendariamente, debiéramos decir que estamos en la semana 4, pero bueno, lo vamos a hacer como la semana 3. Si se acuerdan de la planificación, en la semana 3 íbamos a conversar sobre este tema que se llama orden público económico constitucional por una sencilla razón. Si miramos el resultado de aprendizaje que aparece acá, identificar las principales normas legales aplicables a las personas naturales jurídicas, primero el uso del marco regulador de las instituciones más importantes del derecho empresarial y tributario chileno, y lo coordinamos o lo iluminamos ese resultado de aprendizaje a partir del primero de estos criterios de evaluación, ¿cierto? Que señala identificar, uy, se me escapó todo, identificar los aspectos de la constitución política relacionados con las empresas. Eh, claro, evidentemente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles van a ser las normas jurídicas empresariales, digamos, que podemos, o cuáles son las normas jurídicas empresariales, ya? Ocupemos esa terminación, esa nomenclatura, cuáles van a ser las normas jurídicas empresariales, las normas jurídicas que van a afectar a la empresa y que están contenidas en la Constitución Política de la República. Y si yo me hago esa pregunta, desde mi perspectiva, ¿cierto?, yo digo, bueno, aquí está el conjunto, ¿cierto?, de normas jurídicas contenidas en la Constitución, que probablemente, o que con mayor incidencia, o que puedan tener más bien una mayor incidencia sobre la actividad empresarial en Chile, son las normas
jurídicas constitucionales que conforman lo que conocemos como orden público económico constitucional. La cuestión ahí no sé cómo borrarla ahora, pero la vamos a borrar. Ya. Entonces, claro, el criterio de evaluación al que esta clase aporta, digamos, es aquel que se refiere a la identificación de los aspectos legales de la constitución política relacionados con las empresas. No se preocupen, no voy a volver a ocupar el marcador porque qué horrible. Así que solamente me voy a limitar a ocupar el curso. Pero para eso, ¿cierto? Un poco retrotraernos, como les decía en alguna oportunidad, a mí me gusta la clase como la novela del Mega, ¿cierto? Escenas del capítulo anterior. En esta parte estamos en las escenas del capítulo anterior. Entonces, nos vamos a retrotraer un poco lo que hemos visto hasta este momento. Y claro, en la semana anterior abordábamos el tema de la relación entre Estado, economía y derecho por una sencilla razón. Teníamos que saber, bueno, qué pitos tiene que tocar esta norma jurídica respecto a las actividades empresariales. ¿Y por qué la Constitución? ¿Cierto? Para eso, entonces, nos ubicábamos en el problema básico de la economía, en primer lugar, ¿cierto? Esta idea que en algunos textos económicos aparece como de los cañones y mantequilla, por lo menos a mí me la enseñaron así, ¿cierto? Que se refiere fundamentalmente a la solución del problema de la satisfacción de necesidades utilizando recursos escasos. Las necesidades son múltiples, infinitas, no me acuerdo bien cuáles son las distintas calificaciones, los distintos calificativos que se le dan a estas necesidades, pero son un montón de necesidades y tenemos un monto infinito de necesidades que tenemos que satisfacer con recursos que son al contrario de las necesidades escasos. La asignación de esos recursos es el problema básico de la economía. Y en la historia al menos, desde la perspectiva histórica al menos, las respuestas que se han ensayado para poder resolver este problema, y estamos hablando de respuestas que se han ido ensayando a contar del siglo XIX en adelante, porque la formulación de este problema corresponde ahí a finales del siglo XVIII. Entonces, las respuestas que se han ido ensayando históricamente desde el siglo XIX en adelante han versado, ¿cierto? O han tenido como objeto, como un objeto bastante principal, bastante importante, bastante relevante, el de definir cuál es el rol que se le va a otorgar al Estado en la solución a ese problema. No quiere decir que sea el motivo principal de la disciplina económica de ese estudio, pero ocupa un lugar dentro del estudio de la disciplina económica ese tema, ¿cierto? Como un problema adicional. Si el problema básico es asignar recursos para la satisfacción de necesidades infinitas, un problema adicional es qué rol le compete al Estado para solucionar ese problema. Y en la historia veíamos que se verificaban distintos tipos de modelos acerca de cómo el Estado participaba en la solución de este problema. Desde las economías liberales hasta las centralmente planificadas, pasando por las economías mixtas. Y evidentemente teníamos que engarzar lo anterior, ¿cierto? Y darnos cuenta que el Estado, cuando participa, dependiendo del modelo, por cierto, cuando participa en búsqueda de la solución a ese problema básico, lo hace a través de sus propias herramientas. Y la herramienta que nos interesa, aquella herramienta que nos interesa, y que es una de las herramientas fundamentales para que el Estado pueda responder, es el derecho. Entonces, yo les decía, bueno, derecho lo podemos entender, el término derecho lo podemos entender desde múltiples perspectivas, con distintos sentidos, distintas acepciones, porque es uno de estos términos polisémicos, pero para estos efectos lo íbamos a entender
yo le dije en tres sentidos posibles, pero el fundamental, el principal, como un conjunto de normas jurídicas. Y ese conjunto de normas jurídicas iban a cumplir el rol de implementar la política económica del Estado. Entonces, en la última sesión revisábamos un poco cómo actuaban, o sea, qué tipo de normas jurídicas íbamos a encontrar para estos efectos, para el de implementar la política económica del Estado. Entonces, hablábamos de lo que en los manuales de derecho se llama las fuentes del derecho. Entre nosotros, las normas jurídicas, ¿cierto?, que iban a permitir al Estado llevar adelante su política económica. Y veíamos partíamos por la que nos interesa, ¿cierto?, y la que va a ser el objeto de esta semana, la Constitución. Llegábamos por fin a la Constitución. Por cierto, veíamos además la ley, que también va a ser algo que vamos a tener que analizar en clases posteriores, ¿cierto? Los reglamentos, que también van a ocupar un rol importante en lo que sigue, no en esta sesión, pero en sesiones posteriores, y otras manifestaciones como la jurisprudencia o incluso la doctrina, y los tratados internacionales. Pero, claro, teníamos que quedarnos en el tema del rol de la Constitución, porque a eso tenemos que apuntar, porque es lo que nos pide el criterio de evaluación. ¿Cierto? El de, como señala ahí, con la diapositiva arruinada que me quedó, identificar los aspectos de la Constitución política relacionados con las empresas. Y algo de eso se adelantó, ¿cierto? Por cierto, teníamos que entender primero que era una constitución política. Yo les daba la idea de que esta era como la ley fundamental del Estado, la que establecía los fundamentos, las fundaciones en términos constructivos del Estado, en la cual se establecían los principios, valores básicos que iban a regir la organización del Estado. En el caso chileno, Chile es una república democrática, la soberanía reside en la nación, ¿cierto? Está al servicio de la persona humana, cosas como esas. Iba a crear y otorgar la organización básica a sus principales órganos y agentes. Crea el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y otros órganos como el Banco Central, que es importante, es lo que tenemos que conversar. Ahí iba a establecer finalmente los derechos fundamentales, ¿cierto?, los derechos constitucionales, o iba a reconocer un catálogo de derechos constitucionales de las personas. Entonces iba a hacer estas tres cosas la Constitución. Y desde esa perspectiva tenemos que proyectar ahora cuál es el impacto que va a tener sobre la actividad económica y fundamentalmente sobre las actividades empresariales, que es el enfoque que pretendo darle a esta presentación. Y para eso tenemos que concentrarnos en esta idea, la de orden público económico. Les recuerdo que esta diapositiva está presente y está en UCM virtual, entonces la pueden descargar para que la tengan, presente, digamos, para que la tengan presente para su estudio. Bueno, para cerrar lo de las escenas del capítulo anterior, si alcanzamos a decir alcanzamos a decir en la sesión del martes, que habían normas en la Constitución que se dirigían a la regulación de la actividad económica, como específicamente. En, en virtud de los años que han pasado desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, ¿cierto? A estas normas las reconocemos bajo la idea de orden público económico constitucional o constitución económica. Así como si hubiese una constitución dentro de la constitución política de la República,
cuyo centro, cuyo objeto fuese la regulación de la actividad económica. Lo que también, como les digo, es más comúnmente entendido como orden público económico constitucional. Bueno, restando el apellido de constitucional, entonces nos quedamos con la idea de orden público económico. El apellido constitucional se le da porque son normas que están consagradas en la Constitución. La idea es que entendamos primero, ¿cierto?, a qué nos referimos con orden público económico. Y para eso tenemos que, lamentablemente, llegar un paso atrás, retroceder un paso y cuestionarnos un poco sobre la idea de orden público, ¿no? Que yo les decía, o les alcancé a señalar que fundamentalmente se trata de lo que entendíamos como una especie de concepto válvula o abierto, en que si bien era referido por las distintas normas jurídicas, la Constitución, las leyes y otras normas, eh, no era definido por las mismas, digamos. No contaban con definiciones legales o de otro tipo. ¿Por qué? Porque se esperaba que estuviesen ahí para dar cierta fluidez, cierta flexibilidad a las normas, digamos. Esperando otorgarles además longevidad en el sentido de que les permita absorber los cambios, absorber, las evoluciones sociales, de forma tal que con el tiempo la norma jurídica no quedara tan en desuso porque las condiciones materiales, sociales, se habían modificado, habían mutado, sino que se espera que estén ahí, ¿cierto? Estos conceptos no definidos, abiertos, para que luego los intérpretes, los encargados de la aplicación de las normas jurídicas, puedan ir adaptando el sentido y alcance de las normas a las nuevas condiciones que se van verificando históricamente a medida que evoluciona la sociedad. Eso no quiere decir que, no sé, que desde la doctrina, por ejemplo, no se hayan intentado definiciones. Y, por ejemplo, la que aparece ahí, la primera definición, se le asigna, ¿cierto? O es tomada desde los postulados de Arturo Alessandri Rodríguez, ¿cierto? Que indica que el orden público, o que define el orden público más bien, como un conjunto de principios morales, religiosos, políticos, sociales y económicos, sobre los cuales reposa en un momento histórico dado la organización de una sociedad y le permite a ésta desenvolverse correcta y adecuadamente. Entonces tenemos que destacar ahí que no es necesariamente una cuestión de normas jurídicas el orden público económico, sino que se refiere a otro ámbito, el de los principios, para esta idea, que es la más aceptada por los demás en torno a qué es el orden público. Y que, como les dije hace algún rato atrás, tiene componentes que no son propiamente jurídicos, como morales, religiosos, políticos, sociales, económicos. Y que fundamentalmente, como les digo, en un momento histórico dado, sirven para fundamentar la organización de la sociedad de manera tal que ésta pueda vivir correcta y adecuadamente, o desenvolverse correcta y adecuadamente. Tenemos estos tres elementos, ¿cierto? Que se trata de un conjunto de principios de distintos ámbitos que en un momento histórico dado van a permitir entonces a la sociedad organizarse y desenvolverse correcta y adecuadamente. De esa definición podemos extraer el ámbito económico, ¿no? ¿Para qué? Para dar una especie de definición de lo que se entiende por orden público económico. La definición acá es lo que con la definición de orden público económico, que es la que aparece en segundo lugar en la lámina, es tomada nuevamente, es la más aceptada al respecto, o es la más repetida por lo menos al respecto, es de un profesor constitucionalista, José Luis Sea, que la identifica como
al orden público económico, ¿cierto? Como un conjunto de principios y normas jurídicas, en este caso, que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad pública a regularla en armonía con los valores de la sociedad formulados en la Constitución. Em, Aquí ya hay un poquito más de contenido en torno a lo que significa el orden público en materia económica. Y es que ha habido cierta evolución sobre lo que entendemos por orden público económico, más allá de ser la manifestación del orden público en el ámbito económico particularmente. Y es que comúnmente las definiciones que se daban de orden público económico eran funcionales, digamos. ¿Y funcionales a qué? A las visiones económicas que, digamos, dominaban eh, en, en- en un momento determinado, ¿cierto? Si en la historia de la legislación económica chilena encontrábamos un periodo en el cual los fundamentos de la misma eh, se, se- se remontaban, ¿cierto?, a las ideas keynesianas de mayor intervención del Estado. Eh, entonces, en esa época, lo que se entendía por orden público económico reflejaba aquello y se involucraba en la definición al, al rol del Estado para asignar recursos y para ordenar la actividad económica. Es una visión funcional. El orden público económico en función de lo que en ese momento era la visión económica imperante dentro del país. La definición que está en el segundo párrafo es vista como una definición material, porque ustedes ahí pueden ver que en realidad no están presentes esos elementos que la asocian a una visión económica en específico. Eh, por eso se le llama visión, una visión material de lo que es el orden público económico. Sin embargo, de todas formas, tenemos que tomar en consideración otra definición, ¿cierto?, de orden público económico de carácter funcional, y es que cuando se estaba preparando lo que iba a ser o lo que terminó siendo la Constitución de 1980, ¿cierto?, la Comisión de Estudios de la nueva Constitución abordó el tema del orden público económico y dio una definición de lo que para ellos entendían consistía el orden público económico y era una visión funcional también. Es decir, una visión que se asociaba a lo que entendían. Ellos debían ser los principios que debían ordenar y regir la vida económica de nuestra sociedad. Y esta era una visión que si ustedes la revisan ahí van a darse cuenta, está íntimamente asociada a las ideas liberales clásicas, ¿cierto?, que como les dije, por el momento histórico en que aparecen, íbamos a llamar neoliberales o neoclásicas, y que fundamentalmente, como aparece de ese texto, se pueden resumir en dos, ¿cierto? La restricción de la actividad estatal y la protección de la iniciativa privada. O estarán diciendo, esta discusión que el profesor nos está relatando está ahí porque el profe la quiere meter. No. Y no es tan así, ¿no? Porque lo que les estoy diciendo es que quienes se encargaron de elaborar los fundamentos, los cimientos de lo que iba a ser la Constitución de 1980, veían eh, que a este instrumento, a esta norma jurídica, le competía un rol en materia económica que no era neutro, sino que adhería a un conjunto de ideas en torno a cómo se organiza la economía, y estas eran ideas neoliberales o neoclásicas. Así que es como era de esperar, en la Constitución de 1980 están estas ideas vinculadas a la
restricción de la actividad estatal y a la protección de la iniciativa privada. Y lo que vamos a ver, ¿cierto?, es eso, estas normas jurídicas constitucionales que tienen un enfoque económico y que dicho enfoque económico se fundamenta en estas dos ideas. Hasta ahora, ¿todo bien? Recuerden Sí, que... profesor. Ya, muchas gracias, don Patricio. Entonces, y esto es algo que ya les había adelantado en la última sesión, la Constitución Política del 80 contiene preceptos que corresponden a principios del orden público económico. Y nuevamente, no neutro, no desde la visión material de lo que se entiende por orden público económico, sino desde una visión funcional. Y algunos de ellos ya los había mencionado. La libertad económica, la subsidiariedad del Estado, el derecho de propiedad y su protección, la no discriminación arbitraria en materia económica y otros que vamos a ver en detalle en lo que sigue. Y claro, ¿cierto? La mención que hice hace un rato atrás. La existencia de estos principios nos ha llevado a sostener que, además, ¿cierto?, la existencia de una constitución económica, como les decía, trataba de explicarles gráficamente como si hubiese una constitución dentro de la constitución. Y esa constitución tuviese como objeto la actividad económica. Por supuesto, no es parte de esta lectura en este momento la idea de que dicha característica. Tuve un pequeño lapsus. ¿Me están escuchando? ¿Bien? Tuve un pequeño lapsus con la transmisión. No sé si eso fue algo mío o fue algo compartido. Yo sí lo veo, pero no veo la presentación. Ya. Pero ¿No se ve la ve presentación? no se ve la pura flechita del mouse. Ya. No ¿Y sé eso si había pasado todo el rato o- o está pasando ahora nomás? ¿O había pasado durante toda la clase? ¿Lo otro es compartido para todos o es solamente el caso de doña Daniela? A mí por lo menos se me ve. Lo que sí, claro, es se puede sincronizar con usted o puede avanzar uno por su lado en la Ya. presentación. Ya me parece. Muchas gracias por esa retroalimentación, tanto de doña Daniela como suya, don Jorge. Ya. Ya. Entonces, son las condiciones con las que contamos, pero hubo un pequeño lapsus ahí me imagino que tiene que ver con estos problemas que ustedes me relatan. O sea, que no debe ser visible para todos por igual, digamos. Bueno, trataré de incorporar esa consideración en lo que sigue. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, la Constitución Política tiene preceptos que corresponden a principios del orden público económico, que eso ha llevado a no pocos a decir que existe dentro de la Constitución Política de la República una especie de constitución económica, pero que eso no significa que tengamos que entender que todo el aparato normativo del orden público económico lo vamos a encontrar en la Constitución, sino que y vamos a ver algunos casos, estas normas también son desarrolladas por otras normas jurídicas, leyes y reglamentos, ¿ya? Así que no estoy diciendo que todo lo que corresponde a orden público económico lo vamos a encontrar en la Constitución, sino que también vamos a tener que ver ahí algunas cosas relativas a otras normas jurídicas, como las leyes y los reglamentos. También aquí, en lo que va a seguir a continuación, en un par de láminas más,
Vamos a encontrar cosas que nos van a permitir adelantar contenidos ya de semanas posteriores, ¿cierto? Particularmente en lo que refiere a la potestad tributaria, que es una de las, o es el contenido de una de las semanas que tenemos que ver más adelante, ¿ya? Les voy a dar un poco de tiempo para ver si se coordinan, si se sincronizan. Y no voy a depender tanto del cursor. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Es importante también en este punto reconocer las técnicas del... ¿Hay alguien ahí que quiere hacer alguna consulta? Por supuesto, son más que bienvenidos a hacer consultas, ¿cierto? En el caso de que lo necesiten. Continúo. Es importante en este punto hacer mención a las técnicas que va a utilizar el orden público económico para perseguir sus fines, ¿cierto? Los de la ordenación de la vida económica en sociedad. Y en primer lugar tenemos ahí el de la regulación, ¿cierto? Coincide con lo que habíamos visto en la primera sesión respecto a los mecanismos a través de los cuales el Estado intervenía en materia económica, ¿cierto? El Estado como ente regulador, estableciendo las reglas del juego, por decirlo de esa forma. Estableciendo el marco legal, recurriendo a la idea del diccionario de lo que es un marco, ¿cierto? El ámbito dentro del cual ocurre el fenómeno económico. Siendo reconocida esta labor como necesaria a fin de permitir el adecuado funcionamiento de la economía. Tengo ruido ambiente, disculpen que vuelva a interrumpirlos con algo práctico, pero tengo ruido ambiente. No sé si les está afectando. Voy a continuar, ¿cierto? Pero por ahí me avisan, no, el ruido ambiente es muy fuerte, no tengo mucho que hacer, pero sí puedo hacer algún ajuste respecto a mi voz o alguna otra cosa. Entonces, la primera técnica es la regulación. Establecer el marco regulatorio, establecer cuáles van a ser las reglas del juego. Vamos a ver ahí algunas normas del orden público económico, como por ejemplo la libertad de empresa, ¿cierto? Que derechamente establece cuáles los límites de la cancha en materia económica en Chile y sobre todo en materia de actividad empresarial. También, ¿cierto? Va a suponer o va a actuar, ¿cierto? A través del control, de la supervisión, de la fiscalización. Así se genera la creación de órganos estatales que fiscalizan a los diversos agentes económicos. De algunos ya hemos hablado, ¿cierto? La Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, importante para la fiscalización del cumplimiento de la ley de banco, de la ley de mercado de valores, ¿cierto? Las superintendencias, como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también, para ese ámbito específico. Las superintendencias de AFP, de Seguridad Social. Entonces, claro, vemos ahí que se establecen un conjunto de instituciones que, que se encargan de fiscalizar a los diversos agentes económicos. Y por fiscalizar lo que tenemos que entender es que se trata de velar por el cumplimiento de la legislación, de la Constitución y de las leyes, en realidad. Entonces, una de las técnicas del orden público económico va a ser el control. Y por último, vamos a encontrarnos con
otra técnica que es la limitación de la contratación y de la autonomía de la voluntad, ¿no? Y es que desde la perspectiva liberal clásica, ¿cierto? No en materia económica, sino que en el amplio abanico de materias sobre las cuales se puede pronunciar, o sea, no solamente, no exclusivamente en materia económica también, en su conjunto, la teoría liberal, ¿cierto?, va a otorgarle la autonomía de la voluntad del individuo, de la persona humana, ¿cierto? O le va a otorgar a la voluntad de la persona humana un lugar central y ese lugar se va a manifestar en la autonomía, por lo menos jurídicamente, en la autonomía de la voluntad. Y en general vamos a entender como una consecuencia de dicha autonomía de la voluntad la libertad contractual, en virtud de la cual yo, en principio al menos, soy capaz de decidir si contrato o no contrato, con quién contrato y qué es lo que voy a contratar. Nadie debiese forzarme a eso. Nadie debiese obligarme a contratar si no quiero contratar o definir el contenido del contrato, porque estaría amparado por la libertad contractual que fluye de la autonomía y la voluntad, bla, bla, bla. Pero dentro de las técnicas del orden público económico, vamos a encontrar, no sé si abundante, porque gozan del carácter excepcional, pero vamos a encontrar un buen número de limitaciones a esta libertad contractual. No siempre vamos a poder decidir si contratamos o no contratamos, como por ejemplo en el caso de los contratos forzosos, que son, por ejemplo, en el caso de la primera contratación laboral de la persona. La primera vez que una persona contrata laboralmente en virtud de un contrato de trabajo para prestar servicios, se produce, si es que ya no lo había hecho antes, un contrato forzoso que lo afilia a una administradora de fondos de pensiones. Para formularlo quizás de forma, quizás a lo mejor tal vez un poco más clara, la persona que por primera vez va a prestar servicios en virtud de un contrato de trabajo, si no está afiliada, va a ser forzosamente afiliada a una de estas instituciones, a una de estas administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? A la que se haya ganado la licitación al respecto, ¿cierto? Pero eso va a constituir un contrato forzoso. Ahí yo no decido si contrato o no contrato, ¿no? También va a contener ciertas regulaciones en materia, ciertas regulaciones a la libertad contractual respecto a la libertad para definir el contenido del contrato. Lo de derecho, el ejemplo es el que aparece ahí en la diapositiva, la protección de los derechos del consumidor. En que el contenido del contrato va a quedar limitado porque no va a poder, ¿cierto? O la ley va a entender que hay ciertas cláusulas que no forman parte del contrato y que le prohíbe a las partes formular o acordar. También otro ejemplo es el contrato de trabajo, en el que la ley le señala a las partes del contrato de trabajo el contenido mínimo que ese contrato debe tener. Entonces, sí limita la libertad contractual también ahí en materia de la definición del contenido, ¿cierto? Y como ya veíamos, recurriendo nuevamente al ejemplo de la afiliación, del contrato forzoso de afiliación a una AFP, ¿cierto? Tampoco somos
particularmente libres, o también se pueden manifestar ciertas libertades respecto a con quién contratamos, digamos. Otros ejemplos por ahí de estas limitaciones, eh, que son bastante relevantes en lo que nos toca ver a continuación y en la segunda unidad, por lo demás, que tanto la Constitución como la ley para el desarrollo de ciertas actividades económicas puede definir eh, o puede solicitar una forma de organización jurídica, y de forma tal que desarrollar dicha actividad económica solamente sea posible a través de una forma jurídica en específico. Nuevamente, en el caso de la ley de bancos, que requiere la organización como una sociedad anónima, ¿no? O los fondos de inversiones, que también para poder administrar fondos de terceros, la ley exige que quien se dedique a esa actividad se organice a través de una sociedad anónima. Entonces, entonces existen limitaciones a esta autonomía de la voluntad que es fundamental dentro de un orden económico de corte liberal, pero que aún así admite ciertas limitaciones y ciertas restricciones. Y que dichas limitaciones y dichas restricciones van a ser parte de las técnicas que va a utilizar el orden público económico para cumplir sus fines de regulación, para cumplir sus fines de control. Muchachos, son las 11:45. Les propongo un pequeño break, ¿cierto? 15 minutos. Y a las 12 volvemos para hacer el remate y ya empezar con los principios del orden público económico que se encuentran consagrados en la Constitución y que, les adelanto, son, en definitiva, aquellas normas que queremos identificar para cumplir el criterio de evaluación, el primero de los criterios de evaluación de esta unidad. ¿Les parece entonces un break? Sí, profesor. Ya está, perfecto. Nos vemos en... Ahí veo 2 deditos levantados también. Hacemos el break. Doña Valentina, cuéntame. Vi que levantó la mano. No, pero fuera como para decir que sí. Ah, ya. Pensé. Es que salían los deditos para arriba y entre medio salió su mano así. Pensé que quería hacer algún comentario. Ya, nos vemos a las 12.
Uy, ya, muchachos, disculpen, me demoré unos minutos. Estaba solucionando un par de problemas. Pero ya estoy de vuelta para que continuemos con esta interesante, sobre todo para ustedes, revisión del contenido referido al orden público económico constitucional, reforzando una idea, ¿cierto? Que el por qué, digamos, estamos hablando puntualmente de orden público económico constitucional, y es que si se nos pide identificar las normas constitucionales que afectan la actividad empresarial, eh, aplicables a la actividad empresarial, yo diría, bueno, si hubiese que enfocarse en un conjunto de normas constitucionales que eh, impactaran directamente sobre la actividad empresarial, yo tendría que hacer referencia a las normas del orden público económico constitucional, independiente, ¿cierto?, de que quizás uno pueda argumentar eso respecto de otras normas también, pero esas otras normas quizás no están pensadas, ¿no? O no fueron diseñadas para ese fin, y su efecto es más bien una especie de repercusión nada más sobre la actividad empresarial. En cambio, van a haber ciertas normas dentro de una constitución que por diseño están pensadas y orientadas en la actividad económica, en la regulación de la actividad económica, y por eso mismo, ¿cierto?, van a influir sobre la actividad empresarial. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos viendo las distintas técnicas a través de las cuales el orden público económico iba a regular la actividad empresarial. Establecer el marco regulatorio, el marco legal, la creación y la dotación de atribuciones de órganos de control, ¿cierto?, fiscalizadores encargados de velar por el cumplimiento de la normativa, y finalmente el establecimiento de ciertas limitaciones sobre la autonomía de la voluntad. Así entonces, continuamos un poco más, ¿cierto? Y los dejo en libertad de acción, yo creo, un poco antes del fin de la sesión, para dotar, para no dejar este tema muy manco, digamos, eh, o quedar ahí o tener que cortar la clase en un punto en que resulte demasiado incómodo después retomarlo, ¿no? Así que vamos a seguir. Ahí voy a hacer referencia a un principio y de ahí me voy a hacer una especie de cierre y los dejo en libertad de acción, para que veamos estos principios en su conjunto ya el día jueves. Y así entonces vamos a partir con el de subsidiariedad del Estado. Y si tuviésemos que pensar en un principio del orden público económico consagrado en la Constitución que impactara sobre la regulación de las actividades empresariales, uno de los primeros, ¿cierto?, a lo mejor el segundo, pero uno de los primeros que nos debiese venir a la mente es estrecha e íntimamente vinculado al de la libertad económica. ¿Por qué? Porque está regulado en el mismo punto. Pero vamos a partir por aquel, porque como una especie digamos, de puntapié inicial nada más, de preparación para que veamos otras cosas más adelante, pero además porque ilustra de forma bastante clara lo que les venía diciendo sobre cómo la visión funcional de lo que es el orden público económico, conforme a lo que había establecido la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, se refleja en estas reglas del orden público económico. Así, por subsidiariedad del Estado, que quizás es algo que ustedes más o menos ya identifican o reconocen a partir de
digamos, la discusión constituyente, por lo menos en lo que se refería a la labor de la Convención Constitucional, ¿cierto? Fue tema de amplia discusión el reemplazo de la subsidiariedad del Estado por un Estado social de derecho, digamos. Un Estado social y democrático de derecho, que venía a reemplazar este principio de subsidiariedad del Estado. Entonces, a lo mejor, a partir de esa discusión, que también está en cierta medida presente en la discusión sobre la Comisión Constitucional actual, quizás ustedes ya más o menos entienden de qué se trata o de qué hablamos cuando hacemos referencia al principio de subsidiariedad del Estado. Si no, es perfectamente lógico que todavía no se hayan formado una idea de lo que es. Yo solamente digo, a lo mejor, quizás, tal vez, en una de esas, puede ser que lo hayan comprendido. ¿Y qué es lo que pasa? Fundamentalmente, en lugar de hacer referencia a lo que está ahí escrito, para explicarlo en los términos más sencillos que tengo en este momento, que se me ocurren en este momento, el Estado queda restringido respecto a la posibilidad de realizar actividades empresariales. De esa fórmula, ustedes probablemente van a decir, bueno, ¿y por qué subsidiariedad? Me podrían preguntar por qué subsidiariedad. Pero yo ocupo esa fórmula porque finalmente es de lo que se trata, o lo que está contenido en la Constitución, que es a lo que los autores han denominado, que es lo que los autores han denominado subsidiariedad del Estado. Si recurrimos al término, es decir, al significado del término subsidiariedad, vamos a entender que eso significa que el Estado actúa en subsidio de. Pero la formulación que uno encuentra en la Constitución es que el Estado se ve limitado, restringido, respecto de la posibilidad del desarrollo de actividades empresariales. Ahora, en la Constitución ustedes no van a encontrar ninguna mención a subsidiariedad del Estado, expresa, digamos. No va, en la letra del texto constitucional ustedes no van a encontrarse con ninguna norma que diga que el Estado chileno es subsidiario, o que las actividades del Estado chileno se rigen por el principio de subsidiariedad. Eso es una construcción bastante aceptada en general, tanto por la doctrina jurídica como por la económica y otras, de las ciencias sociales en adelante. ¿Ya? Lo que sí va a decir la Constitución es lo que aparece en esta lámina, que nos va a señalar en el inciso tercero del artículo primero de la Constitución que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Esta construcción de esta idea de la existencia de un principio de subsidiariedad del Estado parte desde ahí. Parte desde el hecho de que la Constitución le va a reconocer, ¿no?, a los particulares a través de los grupos intermedios, asociaciones, a eso se refiere, autonomía. Y esa autonomía significa básicamente que pueden actuar de forma independiente del Estado. Para estos efectos, por lo menos. Es decir, que van a tener un espacio de autonomía, una esfera dentro de la cual pueden actuar libremente, sin intervención, o en la que no se aceptan más bien las injerencias e intervenciones estatales.
Esa es la primera idea a partir de la cual se construye la existencia de este principio de subsidiariedad del Estado. La segunda idea está contenida en el artículo 19, número 21, inciso segundo. Y a lo mejor sería válido hacer la mención al inciso primero, que es el que reconoce la libertad de empresa. El inciso segundo va a complementar a esta libertad de empresa establecida en el inciso primero del artículo 19, número 21, que vamos a ver más adelante, por la vía de señalar que una prohibición, no sé si una prohibición, pero regular la actividad del Estado en materia empresarial, por la vía de establecer una regulación o requisitos para que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales. No prohíbe que el Estado desarrolle actividades empresariales, pero le dice que si el Estado quiere desarrollar actividades empresariales, debe cumplir ciertos requisitos y no son requisitos, y no son pocos requisitos. Entonces, claro, al principio dije, prohibir. No, no se trata de prohibir, se trata de regular la actividad del Estado en materia empresarial, ¿no? Regular la actividad empresarial del Estado, estableciendo requisitos para que pueda realizarla. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos, qué es lo que se dice desde las ciencias sociales, desde la economía, desde el derecho, a propósito de la existencia de este principio de subsidiariedad del Estado? Que en consecuencia, ¿cierto?, el Estado no actúa como protagonista en el desarrollo de actividades empresariales. Alguien más lo hace. ¿Quiénes? Los particulares a través de los grupos intermedios. Y además a través del derecho consagrado en la libertad de empresa. Esos son las primeras rayas de la cancha, digamos. En materia económica, son los particulares los que tienen la pelota. Y son ellos los encargados de jugar. Que si nos remitimos a lo que hablábamos sobre los modelos a través de los cuales se definía el rol del Estado en materia económica, veíamos que eso o podemos concluir que eso se relaciona con las ideas liberales clásicas, en que los particulares eran los encargados de, a través de su iniciativa, ¿cierto?, de desarrollar actividades económicas, en las que se iban a regular a través de las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, estas dos ideas básicas, ¿cierto?, la autonomía y la restricción del Estado, apuntan en ese sentido. Y respecto a la visión funcional del orden público económico, de la cual yo les hablaba en la primera parte, de la visión funcional de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución sobre lo que es el orden público económico que les comentaba en la primera parte, uno puede entender que está intrínsecamente relacionado tanto con la protección de la iniciativa privada como con la regulación de la actividad estatal. Así se ha formulado la idea de que existe este principio de subsidiariedad del Estado en nuestra Constitución. Y se ha entendido fundamentalmente con el recurso a lo que significa la subsidiariedad, a lo que hacía mención hace un rato atrás, que el Estado actúa en subsidio de qué, o de quién más bien, de los particulares. El Estado no actúa en materia económica, y en particular en lo que se refiere a actividades empresariales, como el primer llamado a hacerlo, por decirlo así, sino que actúa en subsidio de los particulares. Porque los particulares no quieren realizar una actividad determinada, porque no les corresponde realizar esa actividad, o porque no pueden realizar esa actividad. Entonces, el Estado actuará en subsidio de ellos en esa situación. Así es como se ha entendido.
Sin embargo, si nos remitimos nuevamente al contenido de las normas, nos damos cuenta que podríamos decir que actúa en subsidio, pero no en ese sentido, sino que en el sentido de que, en primer lugar, actúan los particulares porque se les garantiza su autonomía, su libertad de empresa, y si el Estado quiere participar en actividades económicas o actividades empresariales, deberá hacerlo cumpliendo los requisitos del 19, número 21, inciso segundo, que señala que el Estado y sus organismos no podrán desarrollar o participar en actividades empresariales si no están facultados por una ley orgánica constitucional. Perdón, una ley de quórum calificado. Deberá someterse al régimen general que regula las actividades de los agentes privados, a menos que la misma ley de quórum calificado le haga aplicable un régimen especial. Entonces, aquí, para regular al Estado como empresario, tenemos dos ideas que destacar. Primero, que tienen vedada la participación en actividades empresariales, salvo que impedida la participación en actividades empresariales o el desarrollo de actividades empresariales, a menos que estén autorizados por una ley de quórum calificado. Esta ley va a tener, además de un quórum mayor al de la ley simple, otra característica respecto a su formación. Y es que la Constitución también señala, cuando regula al Poder Legislativo y le entrega sus facultades, y regula al Poder Ejecutivo y le entrega sus facultades, lo que se conoce como iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Es decir, señala que el Congreso es el que hace las leyes, ¿cierto? Y señala cuáles van a ser las materias sobre las cuales pueden versar las leyes. Y además va a señalar los procedimientos de formación de ley, lo que hace la Constitución. Y respecto de estos dos últimos puntos, las materias que pueden ser objeto de una ley y los procedimientos que se deben observar para que se cree una ley en Chile, la Constitución va a decir que van a haber ciertas materias de ley que solamente van a poder iniciar su tramitación para convertirse en ley si provienen de la iniciativa del Presidente de la República. Y no pueden provenir de la iniciativa de los parlamentarios. Y dentro de esas materias, que solamente pueden ser tramitadas como ley, si es que provienen de la iniciativa del Presidente de la República, están todas aquellas que tengan impacto sobre la administración financiera del Estado. Es decir, todas aquellas que digan relación con la recaudación de fondos públicos y con los egresos de fondos públicos, con ingresos fiscales y con egresos fiscales. Entonces, si el Estado quiere desarrollar actividades empresariales, tiene que realizar egresos, tiene que hacer gasto fiscal, tiene que hacer gasto público. Así que esta ley de quórum calificado no solamente va a tener el requisito del quórum especial, sino que además solamente puede provenir de la iniciativa del Presidente de la República. Lo que se traduce en que si el Estado quiere desarrollar o participar en una actividad empresarial, debe haber un alto nivel de acuerdo político en la materia. No basta un acuerdo simple. Deben estar de acuerdo tanto el Presidente de la República como el Congreso. Y el segundo requisito, entonces, o la segunda característica que tiene relación con la actividad empresarial del Estado, es que si es que pasamos la primera barrera, ¿cierto? Y hay una ley de quórum calificado
que lo autorice a desarrollar o a participar en actividades empresariales, el Estado deberá someterse al régimen general que regula las actividades de los agentes privados, salvo que la misma ley le otorgue un régimen especial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, actuando como empresario, no actúa como poder. El Estado, evidentemente, ejerce poder sobre los ciudadanos. Ese poder se llama soberanía. Lo entregamos nosotros en el acto constituyente, en teoría. Es un poder que además se ejerce jerárquicamente hacia abajo, y al cual nos sometemos por formar parte de los habitantes de la República. Formar parte del conjunto de habitantes de la República. Entonces, claro, el Estado en esa calidad, como el Estado poder, ¿cierto? Puede imponerse a los particulares a través del ejercicio de su poder. Pero si decide desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, el Estado no actúa como poder, actúa como otro particular, como si fuese otro particular, y se somete a las mismas reglas que los demás particulares. Con la sola excepción de que la ley de quórum calificado le entregue un régimen especial. Si no lo hace, entonces nos volvemos a la regla general, y es que el Estado participa como si fuese un particular más. Un segundo, por favor. Ya, mis disculpas, pero estaba en medio de tratar de solucionar un problema de estos de coordinación, en realidad. Pero bueno. Ya, entonces, esto es como lo primero a lo que yo quería hacerles mención respecto a los principios que se encuentran presentes en la Constitución y que se identifican con el orden público económico constitucional, un poco para que vean, para que tengan una muestra de finalmente cómo se manifiesta toda esta teoría que les dije en la primera parte en la realidad. Y esa es la realidad porque sabemos que existen empresas estatales, ENAP, Codelco, o empresas en las cuales el Estado tiene participación, como Metro en Santiago, ¿cierto? Y que entonces se rigen conforme a estas reglas que estamos comentando. Y que, claro, también me sirve para ilustrarles cómo es que efectivamente, si tenemos que buscar normas dentro de la Constitución que influyen sobre el desarrollo de actividades empresariales, debemos dirigirnos a las del orden público económico. Y vemos entonces que en este caso, ¿cierto?, se cumple lo dicho en la lámina anterior, en que vemos la técnica reguladora del orden público económico y la limitación de la contratación y de la autonomía de la voluntad. Para resumir, en general se ha entendido que en la Constitución Política de la República está contenido este principio de subsidiariedad del Estado. En general, además, se ha entendido que el Estado actúa en subsidio de los particulares y que ese es fundamentalmente el contenido de este principio de subsidiariedad del Estado. Que eso induce más bien a ciertas imprecisiones alrededor de
de cómo estaría constituido este principio subsidiario del Estado, porque finalmente se trata de que la participación del Estado en actividades empresariales es limitada porque debe cumplir con un determinado requisito para poder desarrollar o participar en actividades empresariales, que es una ley de quórum calificado, y además, contando con dicha autorización, debe someterse a las reglas generales que regulan las actividades de los agentes privados. Actúa como un privado más, no como el Estado poder. Por supuesto, ahí uno puede hacer todos los matices que quiera respecto al desarrollo de actividades empresariales con el Estado o interactuar con el Estado en su rol de poder, ¿cierto? Sobre todo si pensamos en ENAP o en actividades en las que actúa el Estado como un monopolio, digamos, natural, que se le llama, en materia energética, porque efectivamente es un hecho de que no obstante estar actuando como empresa, ejerce poder, digamos. Pero yo solamente vengo a ofrecerles el marco general nada más de la actividad y no un informe detallado al respecto, ¿no? Pero sí podemos ver, ¿cierto?, que efectivamente la idea es esa, de que la actividad empresarial del Estado no se ejerza como si fuese el Estado ejerciendo su poder soberano, sino que participando como un particular más. Sí, para finalizar. Ideas fuerza. A pesar de que en la última lámina contienen las ideas fuerza, voy a hacer referencia a las ideas fuerzas que hemos hecho, a las que hemos hecho mención en esta sesión. La Constitución Política de la República contiene reglas que consagran principios del orden público económico. Partimos identificando lo que iba a ser orden público, veíamos cómo el orden público económico era fundamentalmente la expresión de dicho orden público en el ámbito económico, que teníamos dos formas de entender el orden público económico, una material, ¿cierto?, y una funcional, en la cual el concepto de orden público económico se vinculaba a una idea, a ideas económicas en particular, que en la Constitución de 1980 veíamos cómo uno de los órganos que participaron en su elaboración tenía una visión funcional de lo que era el orden público económico, y estamos viendo ahora cómo esa visión funcional se manifiesta en las normas que regulan la actividad económica en Chile a nivel constitucional, y que se transforma en una característica identitaria de la Constitución política chilena, en el sentido de que consagra en un sentido funcional principios del orden público económico. Estos principios consagrados en la Constitución reflejan, como les decía, una visión funcional del orden público económico vinculada a las ideas del Constituyente de 1980, y algo que todavía no he elaborado lo suficiente, pero se han mantenido intactas durante la vigencia de esta Constitución, ¿no? Un poco sí nos remitimos a lo que les mencionaba respecto a que la idea de la superación, por ejemplo, del principio de subsidiariedad del Estado, es materia de la discusión constituyente actual. Es decir, mientras se ha mantenido vigente la Constitución de 1980, ese principio se ha mantenido vigente. La otra idea, ¿cierto?, la que aparece ahí, estas normas contienen reglas que regulan la actividad económica, restringiendo el rol estatal en la economía y otorgando grandes espacios de autonomía a los particulares para realizar actividades empresariales. Y qué mejor ejemplo que el principio subsidiario del Estado, que se construye sobre la base de otorgar autonomía a los particulares y restringir el rol del Estado mediante el cumplimiento de determinados requisitos, y que aun cuando cumpla determinados requisitos debe participar en un plano de igualdad respecto a los particulares.
Y estas normas son las que podemos identificar con los aspectos constitucionales relacionados a la actividad empresarial. ¿Ya? Esto va a quedar un poco más evidente en la siguiente sesión, en que vamos a continuar revisando estos principios del orden público económico consagrados en normas constitucionales, y que nos van a permitir entonces cumplir a través de su estudio con el primero de los criterios de evaluación de esta unidad. Así entonces, de mi parte, voy a terminar con esta última idea, la sesión del día de hoy, recordándoles que una vez terminada la grabación, va a pasar un tiempo, ¿cierto? La plataforma Teams me va a otorgar un enlace o grabación que yo con posterioridad la dejaré disponible en la página del ramo en UCM Virtual para su posterior consulta, conforme, ¿cierto?, a las instrucciones y lineamientos que que la institución nos dio a propósito de la contingencia. Desde ya agradezco la participación y la atención. Por supuesto, han estado callados tanto en esta sesión como en la otra. Uno entiende más o menos qué es la situación cuando uno hace una clase a través de una videollamada. Es difícil arrancar la participación de los alumnos en estas condiciones, sobre todo cuando es una clase expositiva fundamentalmente. Pero de todas formas se extiende el agradecimiento por estar presente, digamos, porque en realidad, atendido el contexto, quizás no sea tan sencillo para muchos de ustedes estar presentes. Así que se les agradece. Buscaremos formas de incentivar la participación, aun cuando ya la siguiente sesión, la del día jueves, ya no se realiza a través de videollamada, de acuerdo a las reglas de retorno progresivo que se establecieron, y las tendremos presencialmente en nuestra sala en Merced. ¿Ya? Eso. Les invito a que me dejen, si es que tienen alguna duda respecto a lo relacionado, su duda, consulta, reclamo, sugerencia. Son todas bienvenidas, ¿ya? Si tienen alguna duda sobre los contenidos que hemos estado revisando. No, profe, ninguna duda. No, profesor. Muchas gracias, bienvenido, don David. Me parece que el otro fue don Patricio. Muchas gracias. Bueno, reitero los sentimientos de agradecimiento. Comienzo ya entonces a despedirme, voy a terminar la grabación. Y una vez terminada la grabación, ustedes ya ahí quedan en completa libertad de acción. Me despido, deseo que se encuentren muy bien, espero verlos el jueves en nuestra sala y terminamos con este punto y nos comenzamos a preparar para la primera evaluación. ¿Ya? Un abrazo a todos, que estén muy bien, hasta el jueves.